Quería empezar con esta foto. ¿Alguien me quiere decir qué ve cuando ve esa foto? Un niño que está en un charco. Ok, si el charco fuera para usted, ¿usted qué ve? Un problema, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo en ese charco, con estos tacones y en este pantalón, diría, se me van a ensuciar los zapatos. Y empiezo porque quería mostrarles esta frase que dice, la niñez es un estado de conciencia que termina el día que un charco es percibido como un obstáculo y no como una oportunidad. Y eso es lo que normalmente nos pasa a los adultos. El tema es importante por dos razones. La primera es porque cada vez que nos enfrentamos con un niño inapetente tenemos dos problemas. El primero es que puede presentar una deficiencia nutricional y puede empezar a perder peso. Y el segundo es que por efectivamente acceder a lo que no se debe, pues los niños pueden empezar a presentar sobrepeso y pueden empezar a presentar obesidad. Y eso es una cosa efectivamente que se puede presentar. La alimentación es un proceso en la vida involuntario. Los niños, digamos, el inicio perfecto es empezar con la alimentación complementaria y posteriormente con la introducción de alimentos nuevos. Pero esto tiene, digamos, una base, y la base está en lo que nosotros percibimos como apetito, como hambre y como saciedad. ¿Nosotros comemos por hambre o por apetito? Levanten la mano quienes creen que nosotros comemos por hambre. Y levanten la mano los que creen que comemos por apetito. Por lo general, comemos por apetito, no por hambre. Entonces, ahí es donde empieza, digamos que la diferencia, porque el apetito es un deseo emocional, es que tengo ganas de comerme un tamal de esos chiquitos que sirven aquí en el desayuno. Eso es apetito porque ya me comí la fruta y ya me comí el huevo y me comí el pan. El hambre es cuando yo tengo la necesidad física de comer, es porque efectivamente el vaciamiento gástrico ya ocurrió, la reserva energética se acabó y tengo hambre. Y la saciedad es la sensación de plenitud que acompaña la satisfacción del hambre. Entonces, por eso es que normalmente, si yo distingo qué es hambre y qué es apetito, pues efectivamente voy a tener, obviamente, unas condiciones al momento de comer. Hay factores alimentarios y nutricionales en los niños que generan saciedad. Y entre ellos están, por ejemplo, las dietas altas en grasa, cuando los niños consumen, digamos, exceso de fibra, la ingesta, por ejemplo, de alimentos ricos en proteína. Y hay un aspecto muy importante porque se ha encontrado una función y una relación importante entre el consumo de macronutrientes y las madres que consumen, por ejemplo, mayor cantidad de frutas y verduras durante el embarazo. Las madres que consumen ciertos alimentos durante el embarazo se ha encontrado que cuando introducen esos alimentos a los niños, pues efectivamente los niños no tienen casi que problema para consumir esos alimentos. Los niños disfrutan más las comidas si sobre ellos las madres no ejercen presiones para recibir los alimentos. Esto es típico, ¿cierto? Llegó el avión, por la mamá, por el papá, etcétera, porque normalmente las mamás nos angustiamos. Las madres ejercen presión porque normalmente están preocupadas por el bajo peso, pero las mamás tenemos un problema cuando servimos los platos de comida, y es porque normalmente queremos que los niños coman toda la cantidad, y normalmente los niños no quieren. Entonces esta es una de las cosas que normalmente pasa. Ya acompañaron todas las definiciones de inapetencia, por eso no me voy a centrar en ellos, pero sí es importante el direccionamiento de cada una de las quejas. Cuando normalmente llegan las mamás a la consulta, como lo dijo el doctor Juan al principio, las mamás siempre llegan diciendo, no come nada, ¿cierto? Y normalmente cuando uno empieza a hacer la evaluación del estado nutricional, el niño está bien. Los pediatras normalmente quedan así, si es una nutricionista queda igual de preocupada, y el niño no tiene ni idea de lo que está pasando, por lo general. Hay un ABC en el tema de la alimentación y de la inapetencia, y es que alimentar no se nace aprendido, el biberón es el primer obstáculo, los 5 sentidos son vitales, la dentición atrasada no debe retrasar el proceso de masticación, entonces esperamos a que tenga dientes para que coma, no. Estimular la mordida, generar confianza, la higiene del sueño, y los tips del no, antes de
porque ya habían dicho que los exactamente, no son para los niños, los no son para los papás. Entonces, en los tips del no, estamos con estos no persuadir, no obligar, no distraer, no alimentarlo viendo televisión, no dar más de 15 o 20 minutos, no perseguir, no dar dieta líquida el primer año de vida. Los alimentos que va a consumir no los decide el niño y los niños no deciden qué se come. Normalmente, cuando se toma este tipo de decisiones, pues los que se enojan son los papás, porque cuando van a la consulta, entonces yo le acabo de decir a todo que no, efectivamente. Y hay otros tips del no. Entonces está, por ejemplo, al niño que no le gustan las verduras les gustan las frutas, al que no le gusta la papa le gusta la yuca, al que no come pollo come pescado o come huevo. No olvidar que el desayuno efectivamente es una pieza fundamental y no es sano que al año o antes del año lo primordial sea comida de sal y que después del año exclusivamente sea a base de biberones. Las mamás normalmente quedan así, porque esto es una angustia completa para una mamá cuando uno le dice que no. No es sano pensar que el problema es netamente conductual. Hay veces, es decir, el doctor Juan lo recomendaba y lo decía, pueden haber casos en los que el niño no coma porque efectivamente está enfermo. Y hay unas banderas rojas que son las banderas de la organicidad, es decir, que me pueden decir a mí que efectivamente al niño le pasa algo y que es la razón por la cual no está comiendo. Disfagia, dolor, falla del crecimiento, anormalidades congénitas, signos de negligencia. Y hay varios signos que se pueden presentar. Entonces, normalmente, ¿qué hacen los niños? Los niños tratan de evitar comer, tratan de retrasar, por ejemplo, el momento de comidas, les da la habladera, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar y eso empieza a distender el tiempo efectivamente en el que el niño va a comer. Y normalmente empiezan a tirar la comida y empieza el tiempo de la negociación y cuando empieza el tiempo de la negociación los papás perdimos el año, porque eso no hay que negociarlo, o sea, no vamos a negociar lo que va a comer, puede que negociemos la cantidad porque finalmente es el niño quien decide. Hay niños que tienen apetito pobre por una percepción alterada de los padres. Esto es absolutamente frecuente, las mamás creemos que los niños comen como todos los niños grandes y además tenemos la idea que después del año comen más y entre el año y los 3 años comen lo mismo que comían casi que entre los 6 y los 12 meses y no hay ningún problema. Y después van a comer menos y es normal. Entonces aquí hay que hacer varias cosas, educar, evaluar la capacidad gástrica, evaluar el tamaño de las porciones y si el niño necesita, es decir, consumir alimentos, tenga en cuenta que a veces son muy pequeños, la capacidad gástrica no les da y efectivamente las mamás quieren, digamos, literalmente empacarle 4, 5, 6 onzas de sopa y luego quieren darle 4, 5, 6 onzas de tetero y luego están buscando al doctor Medina o al doctor Daza o a los gastroenterólogos, doctor, yo creo que tiene un reflujo porque vomita. No vomita por reflujo, vomita por sobrealimentación en la mayoría de los casos. El niño de apetito pobre, vigoroso, es el que la mamá dice no come nada, pero da lora todo el día, entonces es el niño súper activo, que normalmente no tiene problemas, que crece normal, duerme normal, no hay que preocuparse. Aquí hay que mirar, es aumentar el apetito, no perseguirlo, promover el hambre, poner unas reglas claras, 3 comidas principales, 2 complementarias, mínimo 20 minutos, máximo 30. Estos nos preocupan, que son los niños de apetito pobre, que son apáticos y retraídos, porque en estos niños se ha identificado que puede haber algún tipo de negligencia, entonces normalmente puede estar asociado, digamos, con alguna dificultad en la relación con los papás, y estos niños responden positivamente ante una persona, digamos, que no se angustie, que lo alimente bien. No sé si les ha ocurrido, pero a veces les hemos recomendado a la mamá, al momento de comer, mamá, usted no esté, váyase, que lo alimente otra persona, porque las mamás tenemos esa capacidad de transmitir una angustia absoluta y creemos que los niños no la captan y sí la captan. Entonces hay mamás que preferiblemente deberíamos estar en otro sitio al momento de alimentar los hijos. Cuando ya la enfermedad es orgánica, pues efectivamente sería otro tema para tratar y hay otras clasificaciones que hablan de los niños de ingesta altamente selectiva, normalmente son niños con hipersensibilidad que no reciben muchos alimentos, son niños que uno les coloca ciertos tipos de alimentos y ni siquiera los cogen con la mano porque les da fastidio y se quieren morir además con ciertas texturas.
Y está el niño de pánico, que también, por ejemplo, los encontramos cuando son niños que a los 2 años usted le pregunta a la mamá con qué se alimenta y dice, yo le doy tetero y sopa licuada. ¿Y qué más le da? Vuelvo y le doy tetero y sopa licuada. Y cuando le da un grano de arroz se broncoaspira y se quiere morir, y ya tiene 3 años. Entonces, normalmente es lo que ocurre con estos niños que se demoran más para la alimentación complementaria. ¿Les parece familiar esta cara de este niño? Normalmente hacen cuando están enojados y dicen como, no más. Entonces, aquí hay actitudes que son retadoras en los niños, manías en el comer, permítale que coma cuando quiera, si se trata de un alimento sano, fíjele el tiempo, no negocie el tema de la televisión con él, luego, digamos, permítale que coma y luego hasta la siguiente comida, dele tiempos para que le dé hambre, porque normalmente eso no lo hacemos. Hay alimentos que hay que repetir muchas veces y hay evidencia que dice que hasta 15 veces hay que ofrecerle el alimento para que lo reciba, pero no se angustie si no se lo come. Yo tengo mamás en la consulta que me dicen, es que no come nada, ¿qué come? Come manzana, come pera, come banano, pero es que no le gusta la papaya. No importa, que no coma papaya. Hay unos tips que por favor no hagamos, no lo distraiga para que coma. La idea del avión no es buena, no lo persuada, no lo chantajee, no lo obligue, que coma lo que quiera, no lo amenace y no le dé cosas entre comida. Con eso no vamos a tener tantas dificultades al momento de la alimentación con ellos. El niño crece menos y necesita menos. Llévense esta frase para las mamás. Mamá, el niño no crece no porque no coma, es que no come porque no está en la edad de crecer y es la razón por la que no comen. Tener en cuenta que el peso promedio no está relacionado con la edad, sino con la talla. O sea, hay que mirar a cada niño de una manera individual. Tener en cuenta que cuando esté enfermo no va a comer. Tener en cuenta que hay niños que tienen apetito diferente, solamente ofrezca alimentos variados. Si desaparece el acoso, desaparece la rebelión. Ustedes pensarán que yo estoy diciendo lo que no es, pero es en serio. Y hay más recomendaciones. Entonces, la alimentación tiene que ser una vivencia compartida, evite rigidez en la alimentación, evite alarmismos porque la mamá entonces arranca, es que va a ser desnutrido, no va a crecer, se va a quedar pequeño, no lo amenace. Hay que atender la ansiedad de la mamá efectivamente, evitar que la comida resulte un martirio. Hay parejas que se separan por la alimentación de los hijos, es decir, eso ya digamos que es una consecuencia de las graves. Evite los fármacos para estimular el apetito, los sustitutos efectivamente. Los papás decidimos dónde, cuándo y qué, pero ¿quién decide cuánto? El niño es el que decide qué se come. Alimenten en un lugar que él esté tranquilo, utilice una silla alta, la silla debe estar en la mesa, los papás pueden ofrecer juguetes. Comer comienza, digamos, los primeros 15 minutos los servidos los alimentos, no más de 35 minutos. No se convierta en un cocinero de su niño. Papás, doctores, colegas, la casa no es un buffet. Allá se ofrece galleta o pan. No galleta, pan, tostada, arepa, pancake, toda la gama. Eso pasa en los buffets de los hoteles. Use pequeñas cantidades, recompensa el consumo de nuevos alimentos, no como premio y castigo. No use la comida como recompensa en la buena conducta. Sé que esto no les gusta a las mamás, sé que no les gustan estas recomendaciones. Deje intervalos de 4 horas. El niño debe tener su propia cuchara. Sabemos que esto es lo ideal, pero expliquémosles a los papás que realmente esto es lo que pasa. Y cuando ellos hacen esto, establecen una mejor relación con la comida. Carlos González es un pediatra que habla sobre puericultura y dice, tener un hijo es como visitar un país lejano. Las primeras normas son no extrañarse por nada de lo que vea, intentar hacer lo que hagan los nativos, no quejarse de las dificultades del viaje y saber disfrutar lo inesperado. Eso es tener un hijo. Mil gracias.